por lo pronto, vamos con la querida Vanessa Cortés Collis, nuestra experta en literatura, además una delicia de conversadora. ¿Cómo estás, Vane? Buenos días. Bien, Jesús, ¿cómo estás tú? Vamos a extrañar a Eva. Sí, pero estamos aquí contentos de escucharte, así Yo que sé, sí. platícanos de qué vamos a hablar hoy. Oye, fíjate que ahora traje, no me acuerdo si he hablado de varios Nobel, luego ya hice un pequeño cambio porque he hablado mucho de Mario Vargas Llosa, pero tengo 3 propuestas literarias para leer premios Nobel vivos, porque a veces nos centramos en los que ya murieron y en los que no están, pero es muy importante leer autores vivos y sobre todo en este reconocimiento. El primero, el que voy a mencionar, es Patrick Modiano. Este escritor francés, poco leído en español, o sea, realmente salió a la luz cuando ganó el premio Nobel en 2014, no se lee mucho en América Latina, o no se leía mucho, pero en Europa sí, y incluso en Francia es muy conocido, y tal cual le dieron el premio, como dice la leyenda cuando les dan el reconocimiento, que tiene es el escritor de la memoria, es el escritor que va construyendo identidades a través no de hechos históricos ni de fundamentos periodísticos, sino realmente lo hace a través de la ficción, de la imaginación, de suposiciones que construye con sus novelas. Generalmente todas ellas son cortas, son novelas cortas, pero hay una en específico que me encanta y que que ayer lo recordé dando una plática sobre Modiano, de otra novela, pero recordé que escribió Dora Bruder, esta novela corta. Es esta chava que desapareció en los 40s, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, sí. Modiano es hijo de la guerra. Claro. Exacto. Dora Bruder aparece en un anuncio en el periódico y en ese periódico dice, se busca niña jovencita de 14 años que viste así, cabello así, favor de reportarla en la dirección tal, ¿no? A partir de ese anuncio en la fotografía desarrolla no solamente esta novela corta de autoficción, o sea, Modiano habla de él con relación a la construcción de la identidad de esta niña, porque no hay muchos datos, y acuérdate que cuando van al Holocausto y cuando son perseguidos en la ocupación nazi, les hacen algo que los hacen perder su identidad. O sea, tú ya no te llamas Jesús Aguilar, tú te vas a llamar Pedro y vas a ser, si ya no hay nombres por ponerte, vas a ser el número 824-3. Entonces, y te lo tienes que aprender en alemán. Entonces, hay pérdida de identidad con la ocupación nazi y mucha gente, bueno, obviamente no pudo recuperarse ni física ni identitariamente. Ay, no sé si lo dije bien, pero bueno, me lo saqué de la manga. Finalmente, Dora Bruder es una novela cortita, muy, muy potente. Es una novela que dices, wow, cómo construye toda la identidad y se obsesiona Patrick Modiano por regresarle a esta jovencita una identidad con los resultados y los estragos que fueron terribles en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa es la primera. Todas las novelas de Patrick Modiano tienen un mismo tinte, que es sobre la memoria, datos muy específicos en espacios, calles, cafés, restaurantes, puertas, colores de puertas, números de casas, etcétera. Eso es un rasgo muy característico. Generalmente sus personajes nunca están determinados y los tiene que ir construyendo a través de estos relatos. Hay que decir una cosa, yo no sé si coincides conmigo, pero yo sí he hecho una franca reflexión sobre esto. Los horrores de la guerra terminan convirtiendo a las generaciones en seres en los que la supervivencia radica no solamente en mantenerse vivos, ¿no? Sino en tener un nuevo contacto con su memoria de una manera tan difícil, pero al mismo tiempo tan alentadora para los que se quedan a compartirla, que me parece extraordinario. Digo, qué bueno que cada vez tengamos menos conflictos bélicos en el mundo, pero subsisten, ¿no? Y Europa, y los Estados Unidos, especialmente, pues en buena medida nos llevan ventaja por eso, porque son los espacios en donde se ha sufrido de manera diferente. Los Estados Unidos en su territorio no, pero sí han participado en conflictos bélicos siempre. Pero las hace. ¿No? Las hace. Y los soldados la sufren, ¿no? Claro, y también por eso se acaba de ser el Memorial Day, ¿no? Por ejemplo, Exacto. que es este tema de alentar y de tener todo el tiempo presente a la gente que se gasta la vida justamente pues por mantener el status quo. Y es un asunto que es de otra plática, pero lo importante es entender cómo hay como resabios
edulcorados de las guerras, pero hay otros que son esencialmente imperdibles, como el que además, nos trae Bruder, bueno, Modiano, ¿no? Dora Bruder con Modiano, sí, es un deleite. Casi toda la obra de Modiano así habla de la ocupación. Incluso sus críticos dicen, es que si lo leo a Modiano es como si leyera un mismo libro. No me parece así. Tiene muchas publicaciones, casi 30 novelas cortas, pero y mucha gente que no lo estima o que no lo ve bien dice que siempre habla de lo mismo, pero lo habla de una manera increíble, ¿no? Aunque parecen relatos simples, como lo hace y como lo construye son realmente potentes. Y Dora Bruder es mi favorito. Y ahorita que tocas este tema, que es bien importante, Jesús, el de la guerra, yo no creo que haya menos guerras, quizá más bien son diferentes. Y pues Heráclito, el presocrático, decía que las guerras nunca iban a desaparecer, desafortunadamente, solamente que cambian de color, ¿no? Y de formas y de imagen, pero el terror es el mismo. Y incluso Nietzsche decía que el arte es el que nos hace sobrevivir ante el horror de la guerra, el arte. Esto es muy importante que tú lo hayas mencionado, sobre todo que acabamos de pasar el Memorial Day. Pero cambié a que también ha hablado de las guerras y de las desigualdades sociales, que es Vargas Llosa, pero rápido se me vino a la mente Svetlana Alexievich, porque a Svetlana Alexievich, aparte que la Academia Sueca, ya sabes que ha premiado poquitas mujeres, solamente 15, de más de 100 premios, solamente 15, entonces ahí nos ha quedado de ver. Y hoy que iba a hablar contigo dije, no puedo no hablar de una mujer si yo estoy juzgando a la Academia por este asunto, ¿no? Entonces Svetlana Alexievich... Ella es bielorrusa. Ella es bielorrusa. Es bielorrusa, sí. Es bielorrusa con mucha cultura, obviamente, descendencia rusa. Y no voy a hablar específicamente de una novela, solamente quiero mencionar 3 que tienen que ver con la guerra. Hombres de Zinc, que es la guerra de Afganistán. Voces de Chernobyl, que ya he hablado de ella, pero que tiene que ver con la catástrofe de Chernobyl, que Alexievich dice que fue una de los peores desastres, a la par que la Segunda Guerra Mundial o las guerras mundiales. Y el otro libro que tienes, que voy a recomendar, es El fin del Homo Soviéticus, que es una traducción extraordinaria de Jorge Ferrer. Y estas 3 novelas, como casi todas sus historias, nada más que no tengo tanto tiempo para hablarlo, tiene que ver con las voces de los que viven, las víctimas que viven estas tragedias, estos horrores, donde dice, ya basta de hablar de los héroes y de los gobernantes y de los que hacen la guerra, ganen o pierdan. Finalmente hay que hablar de las víctimas, del horror de la guerra y lo que provoca. Mucho se enfoca en las entrevistas, ella es periodista, combina esta actividad de la literatura y el periodismo, que es muy importante, pero sobre todo se acerca mucho a las madres, ¿no? Por ejemplo, o a las esposas, y dice, es que el horror de la guerra empieza cuando estos combatientes regresan a sus casas y han visto la muerte de cerca, las peores tragedias de la humanidad, las han visto, no se pueden despojar de ellas y tienen que llegar a su casa a sobrevivir en un mundo, entre comillas, normal, ¿no? Dice que para estas mujeres o acompañantes o madres, el horror de la guerra empieza ahí, cuando ellos vienen y traen todos estos fantasmas cargando, que de cierta manera pareciera que nunca van a desaparecer. Entonces lo hace de una manera lírica, de verdad sus obras son una joya, es de las mejores escritoras que yo he leído en los últimos tiempos y bueno, tiene que ver con este tema de lo que tú dices, del horror de la guerra y cómo ella pues trata de alzar la voz a través de la literatura. Le han preguntado que si no va a crear historias de pura ficción, es decir, puro cuento, pura novela, con personajes totalmente de ficción, y dice que no, que a ella le interesa hablar sobre estas voces que han sido veladas y que finalmente la literatura le ayuda, como dijo Nietzsche, a sobrevivir de estos horrores de la guerra. Además, en esta reflexión que me parece extraordinaria, y además hay que acudir a Svetlana Alexievich porque de verdad es una cosa fuera de serie, pero en el mundo que vivimos, los que nacimos en él, el mundo de la Guerra Fría, donde había dos posiciones, nada más, ¿no? O eras de un lado o eras del otro, los dos te vendían un sueño. O sea, los gobiernos, los regímenes vendían dos condiciones de vida completamente diferentes. Y entonces podías estar
poco, mucho involucrado, te podía ir muy bien dentro de ese mismo modelo o no, pero eras parte del mismo. Cuando se cae el muro, cuando se rompe esa hegemonía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas historias? ¿Cómo se sobrevive a esas microhistorias? ¿Cómo se rompe esa gran utopía? Y yo creo que Alexievich es una de las grandes autoras justamente del planeta hoy, porque se dedica a eso, a ir pegando los pequeños fragmentos de la memoria perdida. Exactamente, la memoria perdida, que ni tan se nos pierde, pero bueno. Ya por último, Jesús, Kazuo Ishiguro, que es fenomenal. Es más, voy a hablar de su novela. Él ganó el premio Nobel en el 2017. Es de origen japonés, aunque desde muy chiquito fue a vivir a Inglaterra. Fíjate que a Ishiguro ese sí, no... ahora sí que platícanos. No, lo tienes que leer. ¿Sí? Lo tienes que leer. Tengo una novela favorita, tiene varias también muy interesantes, pero sí hay una a la que no me había dado cuenta que siempre hago referencia, que se llama Nunca me abandones, Never Let Me Go. Hay una, en el 2010 sale una película que la hace todavía más famosa. La película es muy buena, muy reconocida. Si quieren, vean la película, pero ya saben que la carnita sabrosa está en el libro, ¿no? Y bueno, es una novela distópica, es una novela no tanto de guerra, pero se vive de diferente manera este dolor y esta violencia, porque es una novela donde hay un trío amoroso, un triángulo de dos protagonistas, Katy, Ruth y Tommy, y la novela es contada a través de la voz de Katy. Hay una escuela, Hailsham, donde van los niños que han sido nacidos en probeta o in vitro, es decir, no tienen unos padres así físico, y tampoco saben, bueno, más bien, y también saben que no van a ser padres. No tienen padres, no tienen descendencia y no tienen una ascendencia física. Son educados, la pintura o el arte, más bien, el arte y el deporte son los ejes centrales de la educación en Hailsham. Hay grandes canchas deportivas y hay concursos de pinturas y obras de arte que incluso llevan a presumir a otros museos. Son niños que son educados con un destino específico, donar sus órganos cuando sean jóvenes adultos, ¿no? Ellos saben todo el tiempo, los cuidan y saben de este propósito que tienen, otorgarle la vida y morir por ella, o sea, morir porque van a entregarle vida a otro. En el transcurso de la historia se van dando cuenta que también ellos se enamoran, que tienen sentimientos, que pueden vivir otro tipo de vida, que desearían ser padres, que desearían tener descendencia. De cierta manera se empiezan a convertir no solamente en donadores, sino que saben que son humanos, que tienen una vida y que les ha sido vetada, que les ha sido diseñado un destino en específico para no crecer más allá, que van a morir jóvenes. Hay una frase que es como muy conocida, muy potente. Pictoline, esta biblioteca gráfica, sacó también un gráfico sobre la frase que dice: al final no podemos estar juntos para siempre. Se amen o no se amen, estos chicos son perseguidos a través de un reloj donde tienen que checar todo el tiempo, tienen horas para salir, horas para entrar, porque están siendo vigilados porque no se pueden escapar. O sea, en algún momento ellos saben que tienen que donar sus órganos o que finalmente no podrían estar juntos. Entonces esta frase de que al final sabemos que nunca vamos a estar juntos, pase lo que pase, y es una historia espectacular, súper fuerte, muy bien construida con Kazuo Ishiguro, palabra por palabra, frase por frase, pensada. Al principio que nos regala la historia y el contexto, que aparte de la que a mí más me gusta, el primer tercio de la novela, que te cuenta la historia de los personajes, cómo viven, cómo sienten, cómo nacieron, etcétera. A veces a la gente le puede ser un poco tedioso, pero sin embargo la parte final o la segunda parte de la novela te envuelve y dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Son personas o no? Es una novela con puntos de ciencia ficción, donde la tecnología, el desarrollo, pues se pone en cuestión la ética, la moral y todo esto que se ha venido desarrollando, que no es nada nuevo, ¿verdad? O sea, que ya sabemos que existe y que Kazuo Ishiguro pues trae a la mesa. La película es buenísima, es de
de un director norteamericano. La pueden encontrar en Netflix o en estas cosas, es muy fácil de ver, pero los invito de verdad a que lean estas novelas que ponen en el debate, en el punto central, la condición humana. Esto que hablas tú del horror, la guerra, el dolor, la violencia, y que finalmente pues no podríamos vivir, no tendríamos vida si no tocamos base con estos puntos. De acuerdo, pues está Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones, la tercera recomendación de estos nobles vivos con los que hoy nos estás haciendo la vida feliz. Querida Vane, te mando un abrazo. Yo también, siempre es un gusto hablar contigo y con la gente que nos está escuchando. Hasta muy, pero muy pronto. Vanessa Cortés Collis.